Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos aterradores, compartidos por la audiencia y los cuales no verán la luz en el canal principal. Aquí estaremos abordando toda clase de anécdotas paranormales, desde brujas, nahuales, hasta entidades extrañas que no tienen explicación. Sin más, acompáñame y pasemos con las siguientes historias. ¿Qué tal, Stan? Espero que te encuentres muy bien. Desde que subiste los videos de Tlatelolco sobre las cosas extrañas que pasan aquí, he querido mandarte mi experiencia, pero por cuestiones laborales no había tenido la posibilidad. Hoy por fin me decidí a hacerlo. He de decirte que, a pesar de que ya tiene unos años de esto, lo recuerdo a la perfección, ya que en cierta forma me marcó. Verás, actualmente tengo 31 años y soy comerciante. Seguí los pasos de mi padre en el negocio, pero en mi época escolar, más exactamente en la preparatoria, conocí a una chica, una que creí que estaría siempre en mi vida. Tuve una relación con ella desde mediados de la preparatoria hasta que dejé la carrera por el tercer año de la misma. Ella se llamaba Lucía y vivía en la unidad habitacional de Tlatelolco. Nosotros íbamos a la preparatoria número 6, que está ubicada en Coyoacán, y cuando empezamos a andar bien, y si teníamos tiempo, la iba a dejar hasta su casa. El trayecto siempre era en metro y rápido, por lo que muchas veces iba a dejarla. Alrededor del cuarto mes de relación, me invitó a pasar a su casa, y como no estaban sus padres, y era hija única, me la pasaba horas en su casa. Esto hasta que llegaran sus padres, poco antes de las 7 de la tarde. Aquí debo decirte que Lucía era una amante del misterio y de lo paranormal. Tenía películas, libros y todo tipo de decoraciones de Halloween que mantenía durante todo el año en su cuarto. En ese tiempo nos pasábamos viendo videos en YouTube de fantasmas o tops de Dross, por lo que siempre estábamos en esa onda de lo creepy y siempre comprábamos cosas relacionadas. Entonces, cuando llegó octubre, ya teníamos planeado ir a varias fiestas de Halloween y saliendo de una, junto con una amiga suya, terminamos yendo a su casa. En su momento, yo no me imaginé que ella tenía planeado algo, pero ya cuando estábamos en su departamento, entramos a su cuarto y mientras hablábamos y nos reíamos, Lucía sacó una ouija y dijo que jugáramos. Yo hasta ese momento no había visto esa ouija y dijo que apenas la había comprado. Nos vio y dijo que jugáramos. Yo en ese momento no era creyente, pero habiendo visto tantas películas con ella y escuchando historias de terror sobre la ouija, sabía que era muy mala idea, y sobre todo, en esas fechas. Le dije que no lo hiciéramos, pero ella estaba insistente en que jugáramos. Yo le dije que podríamos jugar, pero que no lo hiciéramos en su departamento. Había escuchado historias de que las energías o los espíritus se pueden quedar en el lugar en donde son invocados, por lo que le dije que fuéramos a otro lado. Es así que decidimos hacerlo en un lugar cerca, exactamente en la Plaza de las Tres Culturas. Ella vivía en el edificio Durango. Este se halla justo detrás del edificio Chihuahua. Es así que decidimos ir a la plaza. Aquí debo decirte que ya eran las 12 de la noche, y si bien todavía es común ver una que otra persona a esa hora, la noche parecía indicarnos que algo extraño estaba por suceder, porque de verdad que no vimos a ninguna persona. Era un ambiente que causaba miedo, pero que a Lucía se le hizo perfecto para lo que íbamos a hacer. Llegamos a la plaza, por detrás de la iglesia, y en el camino nos iba contando de varias cosas que sucedían ahí mismo en Tlatelolco, pero sobre todo en la plaza. Ella juraba haber visto varias cosas paranormales, las cuales le habían pasado a su familia y a varios vecinos de su edificio y del edificio Chihuahua, que tiene una vista perfecta hacia la Plaza de las Tres Culturas. Desde ahí se hicieron los disparos a los estudiantes del 68, y de vez en cuando sus espíritus en la plaza logran verse. Decía en un tono misterioso. Lucía sabía contar historias de terror muy bien y provocaba miedo todo lo que decía. Según me contaba que algunos vecinos del edificio Chihuahua lograban escuchar cómo alguien o algo golpeaba sus puertas desesperadamente, y cuando salían a atender el llamado, no había absolutamente nadie en su puerta.
Se trataba de los espíritus de los estudiantes, decía, y juraba que nosotros íbamos a hablar con ellos. A mí se me hacía algo imposible y descabellado. ¿Cómo es que íbamos a contactar con ellos? He de decir que hasta ese momento jamás había tenido encuentro alguno con entidades paranormales. Dudaba en todo ese mundo, aunque, debo decirlo, lo respetaba. Finalmente nos detuvimos, donde hay una especie de memorial con el nombre de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas. Un memorial que causa escalofrío cuando sabes el contexto. Saber que en ese mismo lugar que estábamos pisando, mucha gente había perecido de formas horribles, hacía que todo se volviera más escalofriante. Lucía puso la tabla mientras su amiga Ellen cargaba unas veladoras que prendió y las encendió al lado de la ouija. Según por lo que había investigado mi novia, primero teníamos que presentarnos ante la ouija y después proseguir a preguntar lo que quisiéramos. Bueno, con algunas excepciones. No preguntar sobre tu muerte y no hacer bromas en ningún momento. No decir nada que pudiera resultar ofensivo hacia el ente. Si es que llegábamos a contactar con algo, y debíamos de tomarnos todo con mucha seriedad. Al menos eso había investigado mi novia. Lucía y Elena pusieron sus manos en el oráculo. Esta última estaba un tanto desafiante, preguntando cosas como que si había alguien ahí, se hiciera presente. Fácil lo hizo como 5 veces, y el oráculo no se movía para nada. Lucía le preguntó cómo le iría en la escuela, ya que en ese momento había reprobado varias materias. En cierta parte por mi culpa, ya que nos la pasábamos todo el tiempo juntos. El punto es que el oráculo no se movió. Es entonces que me dijeron que yo preguntara algo. Hasta este punto yo no había preguntado nada y realmente no tenía intenciones de hacerlo. Te repito, no creía en este mundo, pero lo respetaba. Finalmente ellas me motivaron a hacerlo. Puse con algo de miedo mis manos en el oráculo y sentí algo que lo relacioné a mi sugestión, pero sentía pesada la mano. Me incitaron a preguntar algo. No sabía qué decir y pregunté sobre si mi hermano, el cual había fallecido 2 años antes de problemas de salud, estaba en el cielo. Esa cosa comenzó a moverse de una manera tan suave y sutil que apenas y sentí que se estaba moviendo. La respuesta fue escalofriante. E, L, S, U, F, R, E. Él sufre. Todos guardamos silencio. Reconocí de inmediato una vibra fuerte. Una vez escribió eso en la tabla. Definitivamente, estábamos ante un espíritu. Y no solo eso. Estábamos frente a algo malo. Algo maligno. Lucía, si bien estaba extrañada, también en cierta forma la veía fascinada. Esto porque la tabla por fin había funcionado. Pregúntale otra cosa. Al parecer solo quiere hablar contigo. Yo no quería hacerlo, porque me había dicho que mi hermano estaba sufriendo. Yo sentía que podía irme y no pasaría nada. Pero por la presión de Lucía, pregunté de nuevo. Esta vez quise cambiar la pregunta y no decir nada de mi hermano. No sabía qué pensar y recordé las historias de mi novia sobre los estudiantes y los espíritus de la plaza, y decidí preguntar. ¿Los estudiantes del 68 no están descansando en paz? La tabla esta vez tardó mucho en responder. E, S, T, A, N, A, Q, U, I. Están aquí. Cuando entendí lo que decía el oráculo, quité de inmediato las manos del mismo. Yo quería largarme, pero quizá como muchas personas que ya hayan jugado la ouija, esta provoca cierta fascinación, incluso atracción. Y también, por presión de Lucía, pregunté más. Ella me dijo que preguntara si se podían hacer presentes. Yo estuve a punto de hacerlo, pero me negué. Tuve un mal presentimiento acerca de eso. Es así que le dije que ya era suficiente. Apagué las velas
y le dije a Lucía que nos fuéramos. Eso fue un grave error, y es que no cerramos la sesión. Lucía me dijo que prendiéramos las velas, pero en el momento que dijo eso, escuchamos que alguien lanzó un grito horrible, lastimero. Era el grito de un hombre y venía de la zona arqueológica. Los tres nos miramos y salimos corriendo. Yo no quise voltear para nada. La única que sí volteó fue Elena, que según ella, llegó a ver una sombra que se elevaba por el barandal que delimita la sección en donde está la zona arqueológica, pero dijo que eso era completamente oscuro, como si no tuviera fondo, decía. Esto nos lo contó hasta que llegamos al edificio de mi novia. Nos quedamos charlando y Lucía dijo que cuando preguntamos lo de los estudiantes, ella sintió ganas de volver el estómago. Yo tenía pensado quedarme a dormir con ella, pero preferí irme a mi casa. Mis padres fueron por mí y Elena, que vivía por mis rumbos, aprovechó para irse conmigo. Los siguientes días fueron extraños. Lucía dijo que esa noche no pudo dormir porque sentía que alguien se sentaba en su cama y aparte decía que le tocaban la frente. Por mi parte, ese día tuve pesadillas horribles y escuchaba que alguien decía mi nombre desde la calle. Pero esto no quise relacionarlo con que si estaba entredormido y quizá era parte de mi pesadilla. Por su parte, Elena dijo que un vecino que estaba fuera de la unidad en donde vive la vio llegar a su casa cuando se bajó del carro de mi papá, pero que según le dijo, que no se bajó sola, sino que se bajó con un hombre, y este se metió al mismo tiempo a su casa, atrás de ella. Esto me dio muchísimo miedo, ya que parecía que algo nos iba siguiendo. Llegó el lunes, y en la escuela hablamos de nuestras experiencias. Lucía me recriminaba el no haber cerrado sesión. Le mencioné que intentáramos cerrar sesión y volviéramos a jugar. Ese día, que era lunes, fuimos los tres de nuevo a casa de Lucía y esperamos a que anocheciera. Afortunadamente no estaban sus padres. Llegarían al día siguiente y teníamos la oportunidad de cerrar sesión y quizá liberarnos de eso. De igual forma fuimos a la plaza, ya que la teníamos que jugar en el mismo lugar. Alistamos la ouija, las velas y nos bajamos de su edificio los tres. Antes de acomodarnos, volteamos a nuestro alrededor, cerciorándonos de que no hubiera nadie más. Estaba totalmente solo, incluso más que la última vez. Esta vez el ambiente se sentía muy frío, oscuro. Sentíamos los tres que alguien nos miraba. Lucía dijo, ya es hora. Queríamos empezar a la misma hora, aproximadamente a las 12 de la noche. Nos sentamos en el piso, pusimos la tabla, las veladoras, las cuales prendimos inmediatamente. Las dos me dijeron que yo era el único que pude contactar y que entonces yo tenía que cerrar la sesión. Tenía mucho miedo. Estaba nervioso. No quería que ellas me vieran así. Así que tomé el oráculo y de nueva cuenta me presenté con la ouija o lo que hayamos contactado. En el momento que iba a mencionar que cerraría la sesión, Lucía, que estaba desde el primer momento exaltada, me dijo, ¿y si preguntamos otras cosas antes de cerrarla? Ya estamos aquí. Volteó a ver a Elena. Ella, al ver a Lucía, le siguió el juego, un tanto forzada. Yo no quería. Por lo que habíamos vivido, creo que era más que suficiente para darnos cuenta de que no era algo bueno. Yo lo que quería era terminar esto. Ellas me presionaron y terminé preguntando. Lucía me dijo que le preguntara, que si ella iba a graduarse de la escuela, a lo que la ouija mencionó N-O. No. Ella se molestó con la respuesta y soltó una maldición. Yo le dije que no lo hiciera, que teníamos que tratarla con respeto. Ella se calmó. Yo ya me quería salir. Pero, como te dije anteriormente, esta cosa te incita a preguntar. De alguna forma te seduce. El oráculo se movía paulatinamente entre cada letra. Hacía una pausa cada vez que estaba sobre una. Y esta iba poniendo N, O, Q, U, I, E, R, E, S, S, A, B, E, R. No quiere saber. ¿Por qué no? Y fue cuando eso me dijo en pocas palabras que mi hermano
estaba con él. Me dijo más precisamente: tu hermano está conmigo. Yo sentí un terror horrible y le mencioné que estaba mintiendo. Lucía entonces me dijo que preguntara algo referente a mi hermano. Es decir, que preguntara algo que mi hermano solo podría responder. Esto nos haría saber si en verdad esa cosa era mi hermano o no, o estaba con mi hermano. Es así que se me ocurrió preguntar con qué jugábamos en la época en la que vivíamos con mi abuela. Lancé esa pregunta y, como si la tabla empezara a pensar, se tardó algo, pero me dejó impactado cuando puso las letras L-E-O-N, León. Eso me hizo temblar y quité las manos del oráculo. Mi hermano y yo jugábamos de pequeños con un rey león que mi papá me había regalado. A él le habían dado otro peluche, pero lo perdió, y los dos jugábamos con ese rey león. Quería salir huyendo, y de pronto sucedió algo que casi hace que se me salga el corazón. Yo no logré ver con precisión todas las letras, ya que por una cuestión volteé hacia todos lados como si algo estuviera acechándonos. Pero Lucía me dijo que la tabla dijo lo siguiente: Q-U-I-E-R-E-S-V-E-R-L-O. ¿Quieres verlo? Esa cosa me preguntaba si quería ver a mi hermano. Esto fue suficiente para mí. Sentía que la entidad, o lo que fuera que estuviera con nosotros, estaba jugando conmigo. Decidí tomar las velas y dejar la ouija en la entrada de la iglesia. Le dije a Lucía y a Elena que nos fuéramos y olvidáramos todo. Le llamé a mi papá y fueron por mí. Elena de nuevo se fue conmigo. Esa noche me costó trabajo dormir, pero lo hice y no tuve ningún problema. No soñé con nada y pensé que ya había terminado. No fue hasta que en la mañana en la escuela vi que no había llegado Lucía. No había asistido a clases. Me extrañé muchísimo. Elena sí había ido y le pregunté si no sabía nada de Lucía y dijo que no. Intentamos hablar y no respondía. Decidimos ir a su casa después de clases para entrar al edificio donde vivía. Siempre teníamos que esperar a que alguien entrara o saliera. Es así que esperamos. La espera se me hizo larguísima, pero finalmente una persona entró y pudimos ingresar al edificio. Subimos y en verdad yo esperaba lo peor. Tocamos y nos abrió su mamá. Nos preguntó que si el día anterior habíamos tomado alguna sustancia o algo por el estilo, ya que Lucía estaba muy mal. Fue así que entramos a su cuarto. Estaba como en estado de shock. Me vio y me abrazó, sin decir ninguna palabra. Le comentamos a su madre que ni siquiera habíamos tomado. Nos quedamos con Lucía un rato hasta que se durmió. Al despertar, nos vio y nos dijo temblando que ¿dónde estaba la tabla? Le comenté que ayer la había dejado en la iglesia y dijo que no, que ella al despertar la tenía a los pies de su cama. Apareció en su propio cuarto. Dijo que ni siquiera quiso tomarla con sus propias manos y solo la envolvió con su cobija y la puso en un rincón de su cuarto. Y ahí fue cuando ella me dijo que había que quemarla, que eso, según había investigado, podría servir para deshacernos del mal. Me dijo que fuéramos a quemarla a la plaza. Le dije que había muchas personas ahí y que mejor fuéramos al reloj de sol. Solíamos ir mucho al reloj a veces, a pasar el rato. Es así que nos alistamos, tomé la tabla y nos dirigimos al reloj que estaba muy cerca del edificio Durango, donde vivía Lucía. Llegamos y estaba un tanto solitario el lugar, a pesar de la hora. Pusimos la tabla en el piso y le echamos alcohol. Intentaba encender varios cerillos, pero ninguno prendía. Era como si algo evitara que pudiera encenderlos. Es entonces que Elena sacó un encendedor. Ella era la única de los tres que fumaba y encendió la tabla. La llamarada que provocó fue realmente agresiva, anormalmente violenta. Esa cosa empezó a arder y yo le echaba más alcohol para que se consumiera por completo. En cierto momento escuchamos cómo de la tabla se oía un pequeño chillido, o más bien, un lamento muy agudo. Esto lo oímos los tres. Ese sonido duró alrededor de 2 segundos, pero fue suficiente para provocarnos un miedo terrible. Seguí echándole alcohol para que se siguiera incendiando, hasta que se volvió completamente oscura. Cuando vimos eso, nos retiramos.
Hablamos un rato en la casa de Lucía, diciendo que si con eso que habíamos hecho no mejoraba la situación, tendríamos que buscar alguna otra solución. Nos quedamos un rato ahí en Tlatelolco y después me fui a mi casa. En el camino a casa, en el metro, me quedé pensando, me quedé meditando todo lo que habíamos pasado y créeme que no había dimensionado la cantidad de cosas que habíamos vivido y todo era digno de una película de terror. Llegué a mi casa y no sé si fue por quemar la tabla y que habíamos movido mucha energía con eso, que sencillamente pisé mi cuarto y me dormí profundamente. Ese día no experimenté nada extraño, ni tampoco en la noche. Antes de dormir, llamé a Lucía y a Elena, y ellas tampoco habían vivido nada extraño. Al día siguiente en la escuela, los tres confirmamos que todo se había relajado. Eso quedó marcado como las experiencias más extrañas que he vivido jamás. Nunca, y al menos hasta donde yo sé, hemos vuelto a vivir algo de esa índole. Al parecer, prenderle fuego a la tabla sirvió para liberarnos de esa entidad, pero Lucía siente que tal vez sí liberamos algo. Tal vez que no nos siguió, pero que deambula aún por la Plaza de las Tres Culturas, ya que un vecino le contó semanas después de que jugamos cómo vio una sombra que se movía de un lado hacia otro en la zona arqueológica, ahí en la plaza, justo donde nosotros vimos que algo se acercaba hacia nosotros la primera vez que jugamos. ¿Es eso? O quizá esa entidad siempre estuvo ahí, pero nosotros la llamamos con la ouija. Sea de la forma que sea, Lucía dice que de vez en cuando este tipo de cosas suelen verse o escucharse. Y si bien la sombra podría tratarse de alguna entidad de bajo astral, los fantasmas de los estudiantes también deambulan, según ella y varios vecinos, por lo que Tlatelolco, bajo mi experiencia y lo que he escuchado, es un lugar de muchísimas manifestaciones paranormales, y que por lo que ha sucedido, ya sea por lo acontecido con los estudiantes en el 68, o bien el temblor de 1985 que derrumbó el edificio Nuevo León, donde justamente ahora está el reloj de sol, y todas esas personas que han perecido, y la energía que se contiene ahí, sin duda, provoca muchas cosas. Y seguramente más gente que vive en Tlatelolco ha visto cosas similares. Pero las veces que seguí yendo a la casa de Lucía, que fueron muchísimas, créeme, en verdad, no vimos otra cosa de nuevo. Pero aquí te escribo esta historia, que vaya, que me ha dejado marcado y que quise enviarte desde hace tiempo. Espero me hayas leído y mando un saludo a ti, y si publicas mi historia, también a la comunidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas experiencias extrañas de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si es así, no lo dudes y envíame tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sin más, no olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas experiencias extrañas de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si es así, no lo dudes y envíame tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sin más, no olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches
mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.